Entonces de aquí cliqueamos botón derecho, vista gráfica, cuadrícula, y nos vamos a representación polar. Ahí está, polar. ¿De acuerdo? Y vamos a decirle que la distancia R sea a pi. Ay, ¿dónde está? Acá está. Pi doceavos. Ahí está, para que tengamos más divisiones, ¿no? Entonces, esta es una representación polar para nuestras curvas. Y ahora en GeoGebra vamos a escribir la palabra curva. Y pues primero ponemos la expresión de X. Dice que es T. Y luego vamos a poner la de Y. T elevado al cuadrado. Luego dice, coloca el parámetro que pues estás utilizando, pues es el parámetro T. Punto inicial desde 0, punto final hasta 10. Y nos dio pues como que la mitad de una parábola, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no lo hace más grande? A ver, 1 a 5, ahí está. Ah, ya vi por qué. Porque como son coordenadas polares no la amplifica, pero bueno. Entonces nos va a dar una parábola, ¿no? Vamos a hacerle de un intervalo menor, de 0 a 3. Para que se vea una parábola. Y si yo le digo que empiecen desde menos 3 a 3, esta es nuestra parábola, ¿no? Fíjense, esta es una parábola representada en coordenadas polares. Y esas son las ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo? Las ecuaciones paramétricas de una curva. Esto pues fácilmente también nosotros lo podíamos haber visto, pues, por ejemplo, desde acá. Por ejemplo, sustituyo lo que vale t. ¿Qué me dice la primera ecuación? Pues t es igual a x. Entonces esto me dice que y es igual a x al cuadrado. Y y igual a x al cuadrado, pues es una parábola. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no quede claro? No. Ok, vamos a cambiar un poquitín esta representación paramétrica. Vamos a decir lo mismo, x es igual a t. Y ahora le voy a decir y es igual a coseno de t. Esa es otra curva que nosotros queremos representar. Vamos a ver qué nos está dando. Pues esta nos va a dar igual la función coseno, pues de ahí no hay tanto problema. Pero vamos a ver cómo podemos observar esto en la representación aquí de GeoGebra. Oculto eso, escribo la palabra curva, pongo la palabra t, coseno de t, mi parámetro es la letra t, y vamos a decirle que tome valores desde menos pi hasta el valor de pi. Ahí está, esta es nuestra función coseno, evaluada en funciones paramétricas. Van a decir, nah, pues qué chiste tiene, profe, no se ve tan impresionante. Vamos a ver ahora otra función un poquito más elaborada. Vamos a escribir ahora la palabra igual curva. Y vamos a decirle coseno de t, coma, seno de t, coma, es la variable de nuestro parámetro t o nuestro parámetro. Y le decimos desde menos 2pi hasta el valor de 2pi. ¿Y qué nos dio aquí, muchachos? ¿Qué gráfica es esta? ¿Una qué? Una circunferencia, ¿no? De radio 1. ¿Sí la ven todos? Laura, Guadalupe, ¿sí la ven? Sí, profe. Entonces, eso nos da una
parábola. Una parábola, una circunferencia, perdón, se me está yendo aquí las ideas. Híjole, a ver. Fíjate bien, Gael, fíjate bien, Itzel. Entonces, fíjense bien, si nosotros tenemos aquí y le decimos que X, ay, es igual a coseno de t y y es igual a seno de t, abajo es seno, pues esta gráfica nos da una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una circunferencia. Hasta aquí, pues, está fácil porque, bueno, pues no tenemos tanto problema. Pero, por ejemplo, si queremos deformar esa circunferencia, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros cambiamos los valores. Los coeficientes que acompañan al coseno y al seno. Por ejemplo, vamos a decirle que aquí le acompañe el número 3 y aquí el número 5. 3 coseno de t y 5 seno de t. Ok, entonces, la de arriba, Guadalupe, Laura, ¿qué nos había dicho? Que era una, ¿qué? Parábola, ¿no? Esta de aquí abajo nos da una circunferencia. ¿Qué creen que nos dé esta donde tienen dos números diferentes en el coseno y en el seno? ¿Qué gráfica creen que les dé? ¿Una recta? Una recta, podría ser. A lo mejor, si recuerdan sus clases de geometría analítica o de trigonometría, voy a borrar, bueno, no la borro, simplemente no la escribo, le digo curva, y era 3 coseno de t, 5 seno de t, el parámetro es el número t, y decimos desde menos 2pi hasta 2pi. ¿Y cómo se llama esta gráfica que parece así como sandía? ¿Cómo se llama esa figura? Vamos, Laura, ¿te sabes el ¿Un nombre? óvalo? Un óvalo, bueno, podría ser un óvalo. Se llama elipse. ¿Sí se acuerdan de la elipse? ¿Sí la vieron o no? ¿No? Sí. Esta es una elipse. ¿Sí, Luisa? ¿Itzel? ¿Sí? ¿Sí, Alberto? ¿Claudia? Sí. Entonces, esta Sí, gráfica pues profesor. es una elipse. Ok, bueno. Vamos a cambiarlo un poquito. Bueno, entonces esta es una elipse. Van a decir, profe, pues ahí qué ventajas tengo, pues porque pues nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras ecuaciones X y Y. Vamos a cambiar un poquito ahorita las cosas, fíjense bien. Vamos a decirle X es igual a coseno de a t, a nuestra variable t. Y vamos a hacer ahora lo siguiente. Y es igual, vamos a decirle ahora, Y es igual a t por el seno de t. Ah, caray, como que pues ya está un poquito más complicado el asunto. Entonces, todo esto va a ser nuestra nueva curva. ¿Qué creen que nos dé aquí? No, pues quién sabe. Vamos a ver qué figura nos va a dar. Fíjense bien. Ahora escribimos curva. T es nuestra variable en X y T habíamos dicho por quién, por el seno de T. Eso va a ser en Y. Nuestra variable es el número T. Y vamos a decirle que empiece en 0 y que termine hasta 2 veces el número pi. Y comando desconocido. Ah, sí, pues porque escribí curva. Y es curva. Ahí está. ¡Wow! Como que ya se ve un poquito más estilizado el asunto, ¿no? Ay, no, creo que ya la borré. Curva. T, coma, T por seno de T. De 0 hasta, bueno, de la variable T, de 0 hasta 2 veces el número pi.
Ahí está, ¿no? Entonces aparece esta curva medio más extraña, ¿no? Vamos a decirle qué pasa cuando nosotros aumentamos el valor de pi. Vamos a ponerle aquí 8. Ya es una curva más grande, ¿no? Está más complicada. Y me dirán, bueno, pues como que no hay tanto problema con esto. Fíjense bien cómo va a cambiar la curva, o este tipo de curvas que nosotros tenemos. Vamos a cargar de nuevo GeoGebra, vista gráfica, cuadrícula, polar, distancia en pi doceavos. Ahí está. Vamos a escribir una curva un poquito más diferente. 2 más coseno, vamos a escribirlo así, coseno de 2 veces t, coma, 4 menos seno de t. Nuestra variable es t, bueno, x es 2 más coseno de t, y es 4 menos seno de t. Y vamos a decirle que sea desde menos 2pi hasta 2pi. Fíjense, nos da como una parábola, pero ahora nos da en este punto, ¿no? ¿Sí la ven todos? Vamos a cambiar los signos. A ver, este es menos y este es más. ¿Ya vieron? Como que la parábola la cambió a la otra dirección. Vamos a ver qué ocurre si nosotros cambiamos aquí al signo más. Ay, bueno, aquí no la dejo igual. Entonces, esa es una forma de poder representar este tipo de curvas. Aquí ya simplemente, bueno, pues nos movimos del origen. Ahí está. A ver si me sale. Tengo una curva que es una t por el seno de t por el coseno de t. T. Vamos a decirle que empiece en 0 y termine hasta 8 veces el número pi. Wow, tienen que obedecer, miren nomás. Esto es como un caracol, ¿no? ¿Sí lo ven? Hello. Ingrid, ¿sí? Sí, ¿Sí ves la gráfica? ¿Sí, todos? sí, Perfectamente. Entonces, nosotros tenemos allí esta figurita que es una espiral. Ujú. Podemos ir representando pues más cosas así, con este tipo de coordenadas que se llaman coordenadas, bueno, curvas paramétricas. Y pues de cierta manera pues sí nos facilita un poquito el cálculo de algunos tipos de figuras o de líneas. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro. ¿No? no, profe. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a ver ahorita un tipo de integrales. Un poquito, bueno, no tan extrañas, pero sí nos van a ayudar a entender un poquito los conceptos. Si están en el librito, creo que en la página 180, no recuerdo bien qué. Vamos a ver lo que son integrales dobles. Fíjense que nosotros a lo mejor queremos realizar una integral, y fíjense bien cómo lo voy a escribir aquí. Voy a poner aquí desde y igual a
hasta el valor y igual a b. Y dentro de esta integral vamos a poner o vamos a evaluar desde otra función o desde una función interesante. Lo voy a escribir así grandote para que se entienda. Desde x igual a c hasta y igual a d. De una cierta función que depende tanto de la variable x como de la variable y. Y nosotros vamos a tener, perdón, aquí es x igual a d. Vamos a tener un diferencial tanto de x y un diferencial tanto de y. Ok, van a decir, bueno, profe, ¿y eso a qué se refiere, no? Esta expresión, ¿qué onda? ¿De dónde la obtuvo? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿O demás? Bueno. Recordando un poco el plano cartesiano, nosotros tenemos en el plano cartesiano... Ah, sí, están todavía en GeoGebra, perdón. Ok, bueno. Yo tengo aquí parte del plano cartesiano. Aquí está. Entonces, fíjense bien, tengo por una parte el eje X, el eje Y. Ambos perpendiculares. Y nosotros podemos tener una función, pues no sé, a ver, vamos a poner una función. Esta función, vamos a vernos un poquito cursis, ahí está. Tenemos esta función que está aquí, ¿de acuerdo? Y esta función va a depender de los parámetros X y Y. O sea, todo lo que nosotros tenemos aquí, pues va a ser una función que va a depender tanto de la función o valores de X como valores de Y. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Un poquito menos cursi. Nosotros queremos hacer esta integral. Pues precisamente pues para representar o calcular expresiones que obviamente que dependan tanto de X como que dependan de Y. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues por ejemplo, en X te vas a mover desde el punto C hasta el punto D. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Vamos a escribirlo acá. Nosotros nos movemos desde X, desde el punto C, hasta un punto en D. ¿De acuerdo? Entonces te mueves sobre esos dos límites. Y te vas a mover en Y desde el punto A hasta el punto B. Te mueves en Y desde el punto A hasta un punto final B. De tal manera que vas a tener movimientos, uno sobre el eje de las X, que sería moverse de forma, ¿cómo se llama? Horizontal. Te mueves de forma horizontal. Y te puedes mover en X, en Y, perdón, de forma vertical. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros tenemos funciones que dependan de parámetros, por ejemplo, de X y de Y, pues podemos calcular integrales de este tipo. Bueno, vamos a hacer un cálculo pues bastante sencillo, aplicando una integral de esta forma.
Todo mundo recuerda, por ejemplo, y aunque suene pues medio sencillo, me van a decir, ay, pues da lo mismo, ¿no? Un rectángulo. Aquí yo tengo el valor de mi rectángulo. Vamos a poner que este rectángulo se encuentra aquí en X. Y aquí está sobre el eje de las Y. Bueno, nosotros quisiéramos encontrar el área de ese rectángulo. Y nosotros partimos y decimos que en X está originalmente en 2. Y ese valor va a llegar hasta el número 10. Y nosotros decimos que en Y empieza también del valor de 2. Y termina hasta 8. ¿Cuánto vale el área de ese rectángulo, Laura? ¿Cuánto vale ese rectángulo, el área de ese rectángulo en Guadalupe? Sí, 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 también. ¿Cómo quedaría Excel el área de ese rectángulo? Bueno, dice que en Y empiezan Es 2, 32, ¿no? que es 32. Vamos a ver si es cierto. Y termina en 8, ¿no? Y en X dice que también empieza en 2 y termina en 10. Fíjense bien. Vamos a hacer la integral primero, pues de la variable que esté más hacia adentro. Pues en este caso es en X. Entonces, esto me va a quedar así. Integral de 2 a 8, que es lo que queda en Y, diferencial de Y. Y hago la integral de X. Integral con diferencial, pues se cancelan. ¿Y qué letra me queda? X. ¿De acuerdo? Y esa letra X, ¿de dónde a dónde la voy a evaluar? Se cancela el diferencial con la X, pues se cancela. ¿De 2 hasta qué número? A 10. ¿De acuerdo? ¿Sí que sí o no que sí? Ok, bueno. Y entonces esto nos va a quedar como ¿quién? Mándeme, sí los escucho. ¿Quién me habló? ¿Tú, Jorge, o quién me habló? Ok, entonces evaluándolos, pues sería evaluar X de 10 menos 2. ¿Y cuánto es 10 menos 2? 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Entonces, esto de acá nos queda 8. Ay, Dios mío. Entonces, aquí adentro, pues ya queda un numerito. 8. Ese 8 lo saco afuera de la integral. Ahora, hacemos nosotros la integral sobre Y de 2 a 8. Diferencial de Y. ¿Qué le ocurre al diferencial de Y? El diferencial de Y es una, bueno, integral con el diferencial pues se cancela. Entonces me queda 8
9. Queda 8, la letra Y. Bueno, este 8 va a multiplicar a todo lo que está aquí. 8 por todo el resultado de esa integral. Bueno, dejémoslo así. De 10 menos 2, ¿cuánto es 10 menos 2? Ah, no, perdón, de 8 menos 2. 6. 6. Entonces, pues es simplemente evaluar. 8 menos 2 es 6 y 8 por 6, 48, ¿no? Entonces, esa área nos da de 48. Que si nosotros recordamos un poquito la fórmula, a ver si recuerdan la fórmula de un rectángulo, bueno, del área de un rectángulo, dice que es la base por la altura, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? Pues recordamos cuánto o medimos nuestra base, pues nuestra base mide 10 menos 8, que serían, 10 menos 2, perdón, que serían 8. Por la altura, que serían 6. ¿De acuerdo? Entonces, pues nos da el mismo resultado con integrales, ¿no? ¿Sí que sí o no lo ven? ¿Aló? Sí, profesor. Ok, pues ya, nos da el mismo valor, ¿no? Al multiplicar el área de la base, pues por la altura, ¿no? Esa sería pues esa integral que nosotros pues podemos tener para este tipo de situaciones. Y bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar ahora, pero para otro tipo de situaciones a lo mejor un poquito más complicada. Fíjense bien, bueno, miren, por ejemplo, a mí me piden calcular la siguiente área. Este ejercicio que está más interesante. Eso es para áreas, ¿no? Donde tenemos X y Y. En GeoGebra, ¿cómo se sacan integrales dobles en GeoGebra? Válgame Dios, buena pregunta. Bueno, pero en Wolfram sí lo podemos hacer. Ok, bueno. Vamos a hacer primeramente este ejercicio. Tengo f de x, y, es igual a 3x menos 2y más 5. ¿De acuerdo? Y nos piden calcular el área. Fíjense bien. Nos piden calcular el área desde x igual a 1 hasta x igual a 5. Una pregunta. 3x menos 2y más 5, ¿qué figura es? ¿O qué lugar geométrico nos da? A ver, les voy a dar incisos. Inciso A, una línea recta. Inciso B,
Una parábola. Inciso C, circunferencia. ¿Qué nos da, Guadalupe? ¿Qué opinan? ¿Qué figura nos da? ¿Puede volver a repetir la pregunta? ¿Qué figura es 3x menos 2y más 5? ¿Qué gráfica nos da? ¿Una línea recta, una circunferencia o una parábola? Una parábola, ¿no? Ajá. ¿Qué dijiste, Guadalupe? ¿Una qué? ¿Una parábola? Una parábola. ¿Tú qué opinas, Guadalupe? ¿Qué opinas, Laura? Yo digo que una parábola. ¿Tú, Itzel? Yo opino lo mismo. Ok, fíjense bien que aquí ya metí nuestra función. Ay, pero a ver, vamos a ver. Vista gráfica. Barra de navegación. No. Vistas. Zoom. Vista estándar. No. Vista gráfica. Eje X, eje Y. Eso que tenemos aquí nos va a dar una línea recta. Pero van a decir, pero no se muestra, profe, ya metió la función. A ver, vamos a ver dónde está la gráfica. Vista. No. Vista 3D. Aquí está. Eso que tengo aquí es la vista de este plano. La que está en rojo es el eje de las X. No sé si lo están viendo, chicos. ¿Sí? Sí, Hello. profe. ¿Es la que parece como una rejita? Ándale, esa rejita. Esa que está aquí, esa es la línea recta que tiene por gráfica f de x es igual a 3x menos 2y. Esa es esa línea recta que nosotros tenemos. Lo que está en color rojo representa el eje de las X. Lo que está en verde, el eje de las Y. Y lo que está en color azul representa el eje Z o el eje, digamos, tridimensional. Me van a decir, ah, caray, como que 3 dimensiones. ¿Y cómo es que eso nos representa ese plano, una línea recta? Bueno, les voy a explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros hacemos una integral, por ejemplo, en X y Y, nos da un área, ¿de acuerdo? Pero pues las cosas en el mundo real no son en 2 dimensiones. Las cosas en el mundo real pues tienen volumen, como esta caja que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación que está aquí, 3x menos 2y más 5, es lo que se conoce como un plano. Que es esa rejita que decía Laura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Nosotros vamos a tener movimientos tanto en el eje de las X. Entonces vamos a tener aquí diferenciales de X. Vamos a movernos sobre el eje de las Y. Es decir, diferenciales de Y. Y también nosotros nos podemos mover. sobre una altura.
es lo que nosotros vamos a conocer como el eje Z. ¿De acuerdo? Y vamos a tener diferenciales de Z. ¿Ok? Entonces, pues técnicamente esta ecuación aquí se llama la ecuación de un plano. Esa es la ecuación de un plano que nosotros vamos a poder visualizar en 3 dimensiones. Pero si nosotros ese plano lo vemos o lo vemos proyectado en el eje de las X y Y, pues lo que nosotros vamos a ver allí pues va a ser una línea recta. ¿De acuerdo? Va a ser una línea recta. Hagan de cuenta que pues, bueno, aquí estamos girando esto. A ver si lo podemos ver. ¿Cómo les digo para que lo visualicen? Bueno. Tú tienes esta vista de perfil, ¿no? Ay, Dios, es que es medio complicado mover este. Aquí está. Si tú lo ves de lado, ¿qué es lo que ven? Bueno, cómo se ve como una... Ahí está. Como una línea recta, ¿no? Si lo ven así de perfil. Entonces, eso es lo que hacemos, por ejemplo, cuando nosotros vemos, no sé, tú ves enfrente una casa, dices, bueno, pues no sé cuánto volumen tenga hacia atrás, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son las 3 dimensiones con las que nosotros podemos trabajar las cosas, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces lo que nosotros hacemos pues son proyecciones sobre los planos, sobre el plano XY, sobre el plano YZ o sobre el plano ZX. Entonces tenemos proyecciones. ¿Para qué les digo todo este tipo de cuestiones o por qué es importante dentro del cálculo de las matemáticas? Porque por lo general, todos los cuerpos que nosotros vamos a trabajar, bueno, que se trabajan en el mundo real, pues tienen un espacio y un volumen, ¿de acuerdo? Entonces, este volumen que yo puedo calcular, o que yo puedo tener, pues lo puedo calcular a través de una integral f de xy, pero nosotros vamos a tener ahora otra variable que sería ¿quién? Pues z, ¿no? Entonces vamos a tener puntos en los cuales podemos evaluar o calcular volúmenes, ¿no? Igual a la letra E hasta el punto F. Es decir, con este tipo de integrales nosotros integramos sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y sobre el eje de las Z. Un caso, por ejemplo, interesante. Yo tengo una circunferencia y la empiezo a rotar sobre los ejes. A rotar, a rotar, a rotar, a rotar, a rotar. Y que empiece a dar vueltas. Entonces, eso nos puede generar como si fuera una pelota. ¿De acuerdo? Una esfera, como las esferas ahorita que tienen Navidad. O también, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo y pongo un eje de rotación sobre ese mismo rectángulo, le digo, ¿sabes qué? Pues tú vas a rotar sobre el eje de las Z o el eje Y. Entonces esto empieza a rotar, a rotar, a rotar, a rotar, a rotar, a rotar. Y va a ocurrir que me va a generar un cilindro. Vamos a tener nosotros ahora un eje de rotación. Y sobre el eje sobre el cual está rotando nuestra figura,
rota esta figura, pues se va a formar ahora un cilindro. Si gira una circunferencia, pues se forma ¿quién? Pues una esfera. Ujú. Entonces a mí me interesa conocer, por ejemplo, los volúmenes de ese tipo de figuras que empiezan a girar. Pero ahora si se dan cuenta, estas áreas o esos volúmenes, pues ya no nada más son en dos dimensiones, o no nada más es en el eje X. Vamos a tener una integral sobre el eje de las Y y una integral sobre el eje de las Z. De eso vamos a hablar un poquito más el día de mañana, ya que nos tocan las últimas horas, pero bueno, vamos a hablar de lo que se llaman sólidos de revolución y vamos a ver su relación que tiene con la parte de las integrales con coordenadas polares, que también son muy, muy interesantes. Bueno, no sé si de esto más o menos quedaron claros un poco los conceptos, las ideas, lo que nosotros vamos a empezar a ver ya en este pedacito de semana que viene y los días que nos faltan. No sé si de esto más o menos se entienda las ideas, muchachos. Ujú. Luisa, no sé si se entienda la idea, los conceptos. ¿Aló?